Buenas tardes, licenciado. Bien, licenciado, aquí con lluvia, Sí, estamos bastante con lluvia en fuerte. todos lados, ¿verdad? A usted se le fue la señal el viernes, ¿cuándo fue el miércoles, verdad? Fue el miércoles. Sí, pues con ustedes estaba cuando ya no regresó. Usted se fue a tomar el pan con café y nos dejó aquí, va. Hoy por eso me lo estoy tomando desde antes, ¿no? Ujú. Está bien, Lick. Gracias. ¿Qué dice Anaí Pereira? Buenas noches, licenciado. ¿Me puede escuchar? Buenísimas. Sí, le escucho perfecto. Solo con una pregunta. Le comento de que ya sé que usted dijo que no quería excusas con respecto a la tarea que se envió del remedial, pero Ujú. yo sí la subí, pero por alguna razón Moodle me puso de que no. ¿Qué puedo proceder ahí? Pues con todo el perdón, pero nada. Es que por eso son puntos extras. Y sí, por eso les advertí desde, ¿se recuerdan que estaba para el domingo? Yo dije, no, pobrecitos mis angelitos, les voy a dar 2 días más, así el domingo ya lo tienen listo, intentan mandarlo y no se pudo, pues el lunes, precisamente porque yo sé que siempre ocurren imprevistos. Si yo no les hubiera avisado, yo le diría, vaya pues Anaí, Ah, muy bien, licenciado. Muchas gracias. vaya. María Adelina Chinchilla, adelante. Buena tarde, Lick. Con una molestia, fíjese que a mí sí me costó subirlo un poco ahí a la forma en que usted lo solicitó. Entonces, yo quisiera ver por qué fue que me sacó cero y quisiera que me explicara más o menos por qué fue el motivo de eso. Porque no solo yo fui la que sacó así, sino vieron varios compañeros que tuvieron ese punteo, pues. Pero imagínense, María, entre 500 alumnos, ¿qué voy a saber yo por qué usted sacó cero? Es así complicadita su pregunta. Lo que podemos hacer es que usted me escriba eh, por correo, pero con todos los datos, nombre, carnet, sección, y me pida una revisión y yo le concedo la revisión. Yo les adelanto varias cosas. Hubo algunos que a pesar de todo lo que se dijo, mandaron fotocopias y ustedes saben que eso es ilegal. Hubo otros que lo mandaron en computadora, otros que no se leían nada, es decir, que solo mandaron las hojas y no se leían nada. Algunos en donde sí se medio alcanzaba a ver cosas, pero no eran entendibles. Y en todo caso, yo insisto, esto era un trabajo extraordinario que no genera ninguna responsabilidad ni de parte de ustedes ni de parte mía. Estamos, digamos, como que se los advertí desde antes, no tendría yo ninguna obligación de, por ejemplo, de dar explicaciones porque son puntos extras, ni para un lado ni para el otro, y se los aclaré. Si estuviera dentro de lo estatuido, entonces sí, obviamente yo tendría toda la obligación del mundo, pero esto yo lo hice solo como una forma de apoyo. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Alguien que me recuerde en dónde nos quedamos la clase pasada, porque andábamos con que alguien que me quiera recordar cómo nos quedamos la vez pasada. Ya habíamos empezado el capítulo 6, ¿verdad? Sí, terminamos los principios y a comenzar el tema de conceptos. Casi no le escuché. ¿Capítulo 5 todavía o capítulo 6?
En el capítulo 6, licenciado. Ah, Perdón, en el capítulo 5. capítulo 5 todavía. Ajá, estábamos por Buenas tardes, allá. licenciado. Bueno, entonces, voy a explicarle los temas pendientes del capítulo 5. Vamos a abrir el correspondiente archivo. Adelante, Luis Fernando. Nos habíamos quedado en el tema de razón suficiente. Ya. Perfecto. Entonces, por ahí vamos. Ustedes sí están viendo bien la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias. Entonces, el principio de la razón suficiente, yo creo que ya medio habíamos visto. Los tres primeros, el de identidad, no contradicción y tercero excluido, prácticamente son tres formas, tres maneras de expresar una misma realidad, y es el hecho básico de que no hay una sola realidad igual a otra. Cualquier cosa que existe tiene elementos que la diferencian. Y de ahí se deriva el de no contradicción, porque si una cosa solo es idéntica a sí misma, no puede ser posible que una cosa sea igual a algo que es diferente. Y por lo mismo, algo o es igual o no es igual, pero no hay una tercera alternativa. En cambio, el principio de la razón suficiente es más un principio de tipo noceológico, aunque es aceptado universalmente por la lógica. Se refiere más a aspectos de comprobabilidad, demostrabilidad de una afirmación. Y se plantea que una afirmación solo puede ser válida si se fundamenta en otras razones válidas. Es decir, para que yo pueda afirmar algo, necesito basarme en hechos, verdades, teorías que ya han sido plenamente demostradas. Dicho de otra manera, la ciencia no puede aceptar como verdadera una teoría que se basa en hipótesis. Imaginémonos que yo les digo, lo más probable es que haya vida en Marte. Y como en donde hay vida, necesariamente tiene que haber agua, entonces seguramente hay agua en Marte. De ese seguramente hay agua en Marte no se puede responsabilizar la ciencia, puesto que está todavía en sentido hipotético el hecho de que haya, de que haya agua en Marte, es solo una hipótesis, puesto que es todavía una hipótesis que haya vida en Marte. Entonces, el principio de la razón suficiente, para decírselos en términos muy sencillos, indica que no se puede asegurar algo de lo cual todavía no tengamos suficientes razones. Solo podemos asegurar aquello de lo cual tenemos evidencia suficiente. Esto, por ejemplo, lo que trata, y de hecho este principio fue estatuido por John Locke, un racionalista del siglo XVIII, XVII. Lo que él quería indicar es que nuestro cerebro, nuestro pensamiento, debe despojarse, cuando está en labores de ciencia, debe despojarse de ese pensamiento mágico religioso. Imagínense, recuérdense que él estaba en plena época de la Contrarreforma, en donde quedaban fritos todos los que, y bien sancochaditos, todos los que se opusieran a cualquier dogma del cristianismo. Entonces, pues él plantea valientemente que no puede existir un conocimiento válido que no posea razones suficientes para su validez. En el derecho se plantea algo muy simple: una ley que contradice otra ley no puede ser verdadera, no puede ser válida, no puede nacer al derecho, no puede nacer a la vida jurídica. Se plantea, por ejemplo, hay una ley en el organismo judicial que dice que será anulada una ley, una norma, cuando algunos de sus principios entren en contradicción con la Constitución de la República.
Esto es por razón suficiente. Es decir, se tiene que demostrar plenamente algo para que sea válido. En términos puramente racionales, pues yo les ponía este ejemplo, no necesita de demostración el hecho de que A sea mayor que C, si se ha evidenciado que es mayor que B y que B es mayor que C. Esa es una verdad de razón. Y en tanto que verdad de razón se demuestra a sí misma. Muy bien. Cuando tengan dudas me van interrumpiendo, ¿sí? Y después, si ustedes lo consideran, pues resolvemos algunos ejercicios siempre a petición de ustedes, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a la segunda parte de este capítulo, en donde se aborda el tema del concepto. A ustedes no se les va a dificultar, puesto que ya en el capítulo 2, en términos muy básicos, expuse la teoría de Aristóteles, Aristóteles es el la mera tos con flemas para la lógica, ¿verdad? Él es el que creó todo este entramado de teorías que siguen siendo válidas y vigentes. Me dicen si dejan de escucharme, puesto que la lluvia aquí está fuertecita. Sí me siguen oyendo, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, licenciado. Voy a subir más el volumen porque... Y lo que voy a hacer es cerrar la ventana también. A ver qué tal nos va. Ustedes como que traen la mala suerte, el chahuistle por ahí. Vamos a ver, dice, buenas noches, una pregunta. ¿Es el link o mi internet está fallando? Es que se entrecorta la señal. Ah, mi señal no está muy buena. Aquí no me está reportando que no esté buena la señal. Pero ustedes me dicen, por favor. Yo sí lo escucho bien, Lick. Ah, vale, gracias, Anaí. Muy bien. Cuidadito con esas bromas, Luis Fernando. Le voy a quitar 5 puntos si me sigue molestando. Estábamos con el concepto que, como les decía, es una teoría, como toda la lógica clásica, y se llama así, lógica aristotélica, fue creado por Aristóteles. Y si se recordarán, dentro de una de las variantes del materialismo, veíamos que Aristóteles plantea que nada hay en la mente que antes no haya estado en los sentidos. Es decir, que todo cuanto conocemos es producto de nuestra interacción con la realidad, a la cual se le suma nuestra capacidad de construir conceptos. Y él planteaba más o menos que nosotros estamos rodeados de objetos reales y que de esos objetos nosotros hacemos un proceso de abstracción y en ese proceso creamos imágenes en nuestra mente de lo que hemos percibido. Esas imágenes son los conceptos. Juan Carlos, no sé si usted tiene alguna inquietud o se le activó el micrófono. Perdón, Lick, se me activó el micrófono. Ah, bueno, ahí estamos, ¿verdad? Pero les voy a dar una su regañadita también.
tanto está pidiendo clases y a la hora de las clases no preguntan, ¿qué es eso? Tampoco se trata de que van a preguntar solo por preguntar o por lucirse, ¿verdad? Sino que realmente lo dinámico, solo que me dé un besito mi segundo amor, que es la picha. Pues les decía, hay que tratar de activarse un poquito más. La idea es que si se está en clases sincrónicas es porque alguna ventaja tiene. Si vamos a hacer lo mismo de que yo venga a repetir, pues mejor les mando los videos y ya ustedes solo los miran, ¿verdad? Ishtos malcriados, menos Jorge porque ya vi que no es Ishto. Bueno, entonces les comentaba que el concepto... Algo retardado, es la mala señal, ¿verdad, Jorge? El concepto, pero aquí estamos listos. Seguimos en la lucha. Yo creí que en la cárcel andaba usted porque unas rejas vi por ahí, pero no. Sí, esa es la ventaja de la virtualidad, que se puede conectar uno desde cualquier lado, Lick. Lo bueno es que ya no está enchachado, ya le dieron chance. No, ya, miren, ya. Estoy libre. Esperemos que esté verdaderamente en la cárcel, pero don Walter Mazariegos, que sí realmente está provocando demasiado daño a la sociedad y que, pues obviamente hizo fraude y ese fraude tiene que ser castigado por la ley. Bueno, entonces el concepto es el producto de esa interacción y es un producto puramente mental. Se dice que es una síntesis mental de las características esenciales de una clase de objeto, puesto que cuando nosotros tenemos una idea, esa idea realmente refleja muchas cosas. ¿Ya? Yo les digo la palabra lluvia, y la palabra lluvia se asigna a lo que está ocurriendo aquí ahorita, aquí en la zona 11, como también a lo que ha ocurrido en días anteriores y lo que va a ocurrir después. Entonces, con solo la palabra lluvia yo sintetizo en la mente todos los eventos a los que se les puede asignar la palabra lluvia. Cuando se habla de que el concepto alude a las características esenciales, se está planteando de que, por decirles algo, es muy distinto una lluvia a un chorro. ¿Cuál es la diferencia? A ver quién me dice la diferencia entre lluvia y chorro. Chorro de agua. Bueno, cualquiera que sea... Perdón. Sí, Juan Carlos. Podría ser que la lluvia es natural y que un chorro, pues, es una especie hecha por un hombre. Muy bien, artificial versus natural. Ahí estamos más o menos bien. De momento no me interesaría que la respuesta fuera exacta, pero sí el hecho de que cada concepto alude a ciertas características esenciales. Juan Carlos lo dijo muy claro. Para que algo pueda ser considerado lluvia, a no ser que sea en sentido metafórico, por ejemplo, lluvia de pijazos le va a caer a Mazariego, ¿verdad? Una lluvia de ideas, por ejemplo, o una lluvia de conceptos. Esos son términos metafóricos. En el sentido original, la palabra lluvia alude a agua que cae de forma natural a partir de las nubes, digamos, una definición así algo chafa. Por oposición, un chorro también cae agua, pero es a partir de una activación artificial. Entonces, ¿eso qué significa? Que no cualquier caída de agua va a ser considerada como lluvia. Se necesita que sea de forma natural y a partir de las nubes. ¿Estamos? Entonces, repito, un concepto es una síntesis mental porque a través de una palabra o de una frase yo me puedo referir a un montón de elementos concretos que están en la vida cotidiana. Dije la palabra cárcel y todos entendieron que se refiere a muchas realidades concretas, ¿sí? Es decir, al infiernito, a la Canadá, a la Pavón, y así a muchísimas más, con solo la palabra cárcel. Es decir, sintetizo en la mente, por eso es síntesis mental,
muchos objetos. Ahora bien, en esa síntesis va implícitas características esenciales. Para que yo no confunda un chorro de agua con agua de lluvia, pues entonces ya busco qué caracteriza a la lluvia y qué la diferencia de otras formas de caída de agua. Por ejemplo, la diferencia entre lluvia y cascada, ambas serían naturales, pero ahí ya la diferencia sería que una es producto de un declive un cauce natural, y el otro es producto del choque eléctrico de las nubes y con ciertas condiciones meteorológicas. Permítanme que ya estoy entrando en calor. Extrañé a casi todos ustedes, no llegaron el sábado, vieran cómo se puso de alegre. Después llegó mariachis y vieran cómo estuvo de bonito y ustedes se lo perdieron por miedosos. No, de plano que no todos pudieron ir, pero ya habrá alguna oportunidad en adelante para repetir. Estuvo muy bonito la actividad. Me dio gusto conocer a varios de ustedes, creo que no iban muchos, pero sí, de mi parte me sentí muy bien. Anaí no le capto. No es que sea de lo general a lo particular, ni de lo singular a lo plural, sino que un concepto, si quieren entender qué es un concepto, piensen en que es un conjunto. ¿Se recuerdan en matemáticas? Es un conjunto. Y cuando se establecía un conjunto, se establecían sus características. Por ejemplo, decíamos conjunto de los números pares tal que sea menor o igual que 10 y mayor o igual que 2. Entonces, ya ustedes sabían, ese conjunto está formado por 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Ya? Entonces, en ese conjunto se aludía a unas realidades. Y a eso se refiere un concepto. Yo les digo la palabra gatita, esa gata que está aquí jodiéndome. Y ustedes, aunque no tuvieran su cámara encendida y si no tuvieran visibilidad, pues entenderían a qué me refiero con gata. Porque cuando hablo gata, ustedes no se van a confundir con teléfono, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el concepto gata tiene ciertas características. Es un animal, es doméstico, bueno, semidoméstico, es felino, etcétera. Esas son sus características esenciales. Y por eso ustedes no lo confundirían con un perro. Yo les digo, tengo un perro y un gato, ustedes en su mente saben, bueno, perro también es un animal, también es doméstico, pero este es cánido. En cambio, gato es doméstico, es animal, pero este es felino. Estamos, no sé si le aclaré la duda a mi estimada Anaí. Me interrumpen cuando tengan dudas, ¿sí? Muy bien, ahora voy con la definición, Freddy, con mucho gusto. Me alegra, Anaí. Bueno, entonces, decimos que un concepto, primero es una idea. No hay forma de tener ideas que no sea por medio de conceptos. Por eso yo aclaro ahí que, y eso lo decía también, no me acuerdo bien, los conceptos son como los átomos del pensamiento. Nosotros sabemos que no hay una realidad material que no esté compuesta por átomos. Y exactamente lo mismo ocurre con las ideas. No hay una sola idea que no esté compuesta por conceptos. Ya vamos a ver en el siguiente capítulo que así como los átomos no andan ahí paseando solitos, así pasa con los conceptos. Nunca los vamos a ver solos, pero siempre sabemos que desde cualquier perspectiva, todas las ideas están compuestas por conceptos. Muy bien. Entonces, el concepto es una síntesis mental, porque en una palabra o en una frase, yo puedo aludir a muchas realidades. Si yo les dijera, por ejemplo,
los valientes compañeros campesinos que asistieron hoy a la marcha tienen conciencia social. Imagínense, los valientes compañeros campesinos que asistieron hoy a la marcha tienen conciencia social. Toda la frase, los valientes compañeros campesinos que asistieron hoy a la marcha, todo eso es un concepto. Es decir, un concepto lo podemos expresar con una palabra, que sería gato, o con una frase, por ejemplo, taza de café, o con una gran explicación. Todos los compañeros campesinos que asistieron hoy a la marcha, todo eso sería un concepto. Y si ustedes revisan cualquiera de esos tres casos, nos remite a una síntesis mental que alude a las características esenciales de una clase de objetos. ¿Estamos? Vamos a cambiar, solo que... Hace un momento les decía que un concepto alude a las características esenciales. Si yo les dijera, acá está mi gato, pero allá está un animal con 2 orejas, ustedes no me entenderían a qué me estoy refiriendo, porque pues prácticamente todos los animales tienen 2 orejas. Eso significa que hay algunas características que son esenciales y otras que son accidentales. Y de acuerdo con la teoría de Aristóteles, nosotros cuando construimos conceptos, solo nos fijamos en las características esenciales. Es decir, aquellas que no pueden faltar. Si yo les dijera que este animal que tengo acá es un animal que tiene pelos y que tiene uñas, ahí tal vez esencial sería que es animal. Pero que tiene pelos ya no sería esencial. Y que tiene uñas, pues sí sería esencial, pero no sería exclusivo de este gato. Por otra parte están las características accidentales, que son aquellas en las cuales no reparamos para construir un concepto. Si yo les digo, acá tengo algo Samsung. El que sea Samsung sería una característica accidental a el concepto teléfono. ¿Estamos? Las características accidentales son aquellas que pueden o pueden no estar o pueden no estar, sin que se altere la naturaleza, sin que se pierda la esencia de algo para que sea ese concepto. Entonces, ¿cómo hago para construir conceptos? Pues me fijo en las características esenciales, pero estas características tengo que tener mucho cuidado, porque no cualquier característica va a ser esencial. Tengo que ver aquellas características que son comunes a todo lo que yo quiero definir. No podría yo poner que tiene ojos verdes como característica esencial de un gato, del concepto gato, porque así como hay gatos con ojos verdes, hay gatos con ojos amarillos, y hay gatos con ojos de otros colores, y hay personas con ojos verdes. No cualquiera que tiene ojos verdes es gato, ni todos los gatos tienen ojos verdes. Entonces, esa no sería una característica esencial, sino una característica accidental. Muy bien. Aquí hay una tablita. El ejemplo sería características esenciales para gato, que es un ser vivo, que es un animal, que es vertebrado, mamífero, felino y doméstico, o semidoméstico. En cambio sería características accidentales, referido a mi otro gato, no a esta que está acá. Es color negro, que, bueno, no está enfermo mi gatito, pero ahí puse que está enfermo, que maulla por la noche y que tiene pelo largo. Esas son características accidentales porque si están o no están, no deja algo de ser gato. En cambio son esenciales las que están a la par, porque en efecto, si algo no es ser vivo, o no es animal, o no es felino, o no es doméstico, no es gato. Adelante, Luis Fernando. Buenas tardes, sí, solo tengo duda con la característica esencial de doméstico en cuanto a los gatos.
Ujú. Si bien es cierto, hay una población bastante grande de felinos, gatos que son domésticos, pero también existe el gato de monte, así lo conozco yo, pero es un gato que es salvaje, no es doméstico. Entonces, en ese caso, todavía sigue siendo característica esencial que sea doméstico, porque existe una probabilidad que hayan gatos salvajes. Sí, en efecto, si hubiera una realidad que no posee una de esas características, o es otra realidad, o una de esas características no es esencial. Entonces, si el gato de monte constituye la misma especie que el gato común que nosotros tenemos en casa, entonces la característica de doméstico no sería aplicable a gato. O en todo caso sería un gato que no es doméstico. Por ejemplo, hay otra característica de gatos que es que tienen uñas retráctiles. Pero imaginémonos que por algún accidente un gato perdió sus uñas, el hecho de que ya no tenga esas uñas no lo hace ser. Sería, en términos jurídicos, sería como las excepciones de ley, en donde se tienen que crear diferentes estrategias de discriminación positiva para no dejar fuera de protección legal a un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, lo que sí es cierto es que si una característica no es común a todos los objetos aludidos por un concepto, entonces esa característica no es esencial. Para que sea esencial, es necesario que todos los objetos aludidos posean esas características. Pasemos al ejemplo de circunferencia. Esencial sería que es curva, plana, cerrada, sus puntos son equidistantes de otro que se llama centro. Es decir, cualquier cosa que sea circunferencia necesita tener esas características. Y si no posee una de esas, ya no va a ser circunferencia. En cambio, serían accidentales, ahorita le doy la palabra a Sara, que su diámetro mida 10 centímetros, que esté trazada con un color negro y que esté pintada sobre una hoja de papel. Eso, que esté sobre la pared o sobre una hoja o donde sea, no hace que algo sea círculo o circunferencia o no lo sé. Adelante, Sara. Buenas tardes, licenciado. Con una consulta. Esta característica esencial de la que usted habla es la misma a la que se refiere la diferencia específica en los ejercicios. No. La diferencia específica también es otra característica esencial. Ahorita vamos justamente a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ese tema. Mientras tanto, adelante, Juan Carlos. Buenas tardes. Se podría decir que esto es una especie como de decir ¿cómo explicar? Es que no sé cómo explicar. Es como decir las características que definen prácticamente a una situación o una cosa, o algo así, ¿me entendió? A una realidad cualquiera, sí. A una realidad cualquiera. Uh-huh. Así es. O sea, como decir los zapatos, si estamos hablando de zapatos, todos los zapatos tienen suela, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Si suela es una característica inherente a zapato, entonces esa es una característica esencial. Ok. Gracias, licenciado. A usted, Juan Carlos. Adelante, Eric. Licenciado, entre lo esencial y lo accidental, ¿se podría tomar un ejemplo o tendría relación lo cualitativo o cuantitativo? ¿O son temas completamente aparte? Son temas distintos, pero que en algún momento pueden ayudar, porque podría decirse que lo cuantitativo son diferencias, las diferencias cuantitativas son diferencias accidentales. Que tenga el cabello largo o corto no hace que algo sea gato o no sea gato. Pero solo en ese sentido. Pero en efecto son temas diferentes. Traten de no mezclar. Gracias. ¿Estamos? ¿A usted? Muy bien. Entonces, ya dentro de un momentito le contesto plenamente a Sara. Solo voy a tratar de explicar este otro
aspecto del concepto, todo concepto tiene extensión y comprensión, y se entiende como extensión algo así como que lo que abarca un concepto. Digamos que la extensión del concepto gato es muy amplia, porque se pueden imaginar cuántos miles de millones de gatos existen en el universo, mundo y valles aledaños. Pero el concepto Alejandro Yamatei, por la bendita gracia de Dios, tiene una extensión muy limitada, solo de un elemento. Entonces, gato tiene, digamos que 10.000 millones, y Alejandro Yamatei solo tiene uno. Este concepto de Alejandro Yamatei solo tiene un elemento, mientras que gatos tiene 10.000 millones. Eso quiere decir que la extensión del concepto gato es mucho mayor que la extensión del concepto Alejandro Yamatei. ¿Estamos? Esa es la extensión, la cantidad de elementos que son aludidos por un concepto. Por el otro lado, la comprensión son los atributos que tienen en común los objetos comprendidos dentro de un concepto. Por atributos se entiende a otros conceptos que se necesiten para aludir. Si yo digo gato, pues como mínimo ustedes le tienen que atribuir los atributos de que es un animal y que es semidoméstico. ¿Ya? Esos dos atributos son necesarios para comprender qué es un gato. ¿Sí? Por supuesto, para entender que es un animal, también necesitamos saber que es un ser vivo. Y que se diferencia en que se mueve, o que se mueve por su propio impulso, en tanto que las plantas no. Pero así vamos aterrizando hasta encontrar que la comprensión de un concepto son los atributos que todos los objetos incluidos dentro de ese concepto poseen. En el caso de la comprensión de la palabra Alejandro Yamatei, perdón por insultar con ese nombre tan odioso y oprobioso, para comprender quién es Alejandro Yamatei, necesitamos saber primero que es un ser humano, que es un ser vivo, que es un HDP por mérito propio y no por la profesión de su mamá, que es presidente de Guatemala, que es chenco, es decir, todos esos serían sus atributos. En cambio, para saber que es un ser humano, pues es una persona, es un sujeto que razona. ¿Estamos? Entonces, se da una regla que no necesariamente se puede identificar en todos los aspectos, pero que es una regla lógica. A mayor extensión, menor comprensión. A mayor comprensión, menor extensión. Poniéndoles el ejemplo de nuevo de Alejandro Yamatei, si le preguntamos a un sudafricano quién es Alejandro Yamatei, a lo mejor no sepa. Se necesitan muchos más atributos concretos que nosotros conozcamos para poder decir quién es Alejandro Yamatei. En cambio, es posible que si a un sudafricano le preguntamos qué es un gato, iba a decir, ah, sí, es un animal semidoméstico. Con otras palabras, pero más o menos va a expresar la idea. Adelante, Sara. Ay, licenciada, verá que hasta donde yo leí, lo del capítulo 5, esto de conceptos de extensión y comprensión, sentí que fue lo que más se me dificultó con los ejercicios que hay en el libro. ¿Podemos, por favor, resolver esos ejercicios? ¿Hay alguna posibilidad que lo podamos hacer en la clase? Claro, por supuesto. Le propongo, déjeme 5 minutos más para terminar de explicar esta ideita y después resolvemos todos los primeros ejercicios, ¿le parece? Gracias. Muy bien. Aquí hay un ejemplo para que se pueda comprender la diferencia entre extensión y comprensión. Yo estoy siendo metafórico ahí. Digamos que el concepto árbol lo pudiéramos meter en una cubeta y que el concepto pino lo pudiéramos meter en una cubeta. Obviamente tendría que ser una cubeta mucho más grande la que contiene el concepto árbol. Eso significa que su extensión es mucho más grande. Y proporcionalmente tendría que ser una cubeta más pequeña, aquella en donde metiéramos a los pinos.
Entonces se puede decir que la extensión de árbol es mucho mayor que la extensión de pino. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora le damos la vuelta. La comprensión. Para comprender qué es un árbol, pues nos basta saber que árbol es una planta con tronco. En cambio, para comprender qué es pino, necesitamos primero saber qué es un árbol, es decir, una planta con tronco, y luego adicionarle que posee hojas en forma de agujas. ¿Eso qué significa? Que la comprensión de pino es mayor que la comprensión de árbol. Pero ya habíamos visto que la extensión de pino es menor que la extensión de árbol. Por eso se establece que entre dos conceptos que tienen relación jerárquica, el que tiene mayor extensión necesariamente tiene menor comprensión, y el que tiene menor extensión necesariamente tiene mayor comprensión. Adelante, Suni. Suni. No sé si está intentando hablar Suni, pero parece que... Bueno, Luis Fernando. Sí, entiendo que al tener determinados conceptos y ordenarlos por extensión, y al querer llevarlos a comprensión sería inversamente proporcional. Por ejemplo, en uno de los ejercicios del libro, que fue parte de lo que se entró al remedial, estaba el tema, ciertos conceptos que iban desde mujer, o el ser humano, mujer, niña y Rigoberta Menchú, por ejemplo. Entonces va desde la extensión general de lo que implica es el ser humano, luego la mujer y luego la niña, porque la niña está dentro de la mujer, o sea, abarca a las mujeres, y la mujer está dentro de los seres humanos. Y ahora Rigoberta Menchú, lógicamente en determinado momento fue niña, ahora, o sea, es mujer, así que es una característica esencial, y lógicamente es ser humano, ¿verdad? Y si lo llevamos a la comprensión, o sea, sería inversamente proporcional en el sentido de que es el orden contrario para poder ir comprendiendo cada uno de esos conceptos, ¿verdad? Así es, perfectamente. Así es. Adelante, Suni, nos dejó con la palabra en la boca. Gracias, licenciado. Buenas tardes. No, disculpe, lo que pasa es que por presionar el micrófono le di al telefonito y me salí. Al licenciado, como tenemos el ejemplo en la página 180, ¿verdad? Del capítulo 5, donde está ahí el cuadrito de concepto, extensión y comprensión. Si yo digo niña, comprensión, ¿podría ser allí el ser humano y menor de edad? No. ¿En comprensión? En comprensión, sí. Por eso me interesaba, antes de resolver los ejercicios, explicar esos dos temitas, extensión, comprensión, y luego la definición, para que ya se pueda comprender bien este tema. Si le parece, por eso le pedí a Sara unos 5 minutitos más. Ya voy terminando de explicar este tema, y después ya resolvemos los ejercicios. ¿Le parece? Pero sí, en efecto, para comprender qué es niña, ubicamos género próximo, que sería mujer, y diferencia específica, que sería menor de edad. ¿Estamos? Pero ahorita vamos. Ahí está un ejemplo de la relación inversamente proporcional entre extensión y comprensión. A mayor extensión, menor comprensión. Ustedes pueden ver ahí a la izquierda, la extensión de estudiante es mucho mayor que la extensión, por ejemplo, de estudiante de Derecho del segundo semestre. Pero la comprensión de estudiante de Derecho del segundo semestre es mucho mayor que la de estudiante. ¿Ya? Y se ve ahí la relación: a mayor extensión, vamos a ver, a mayor extensión, menor comprensión. Y a mayor comprensión, menor extensión. Menor extensión. ¿Estamos? Muy bien. Igual, un ejemplo aplicado a derecho, la extensión del concepto norma obviamente es mucho mayor que la extensión del concepto norma jurídica ambiental. Pero sucede en sentido contrario relacionado con la comprensión.
Norma jurídica ambiental obviamente necesita mayor comprensión, como lo dijo Suni, se necesita saber más cositas para entender que es una norma jurídica ambiental. En cambio, no se necesita de una cultura muy, muy vasta para entender que es una norma. Así es que comprensión es la cantidad de atributos que se requiere para definir un concepto, y extensión es la cantidad de elementos que caben dentro de un concepto. Ahora sí vamos con la definición. Y vemos que la definición, para que nosotros entendamos bien qué es un concepto, necesitamos definirlo. Y tal vez la confusión de la que hablaba, no me recuerdo cuál de los compañeros, en un mensajito, es porque la mayoría de los que ingresan a la universidad vienen confundiendo. Le dicen, va a pedir conceptos, pero en realidad se refieren a que va a pedir definiciones, ¿verdad? El concepto sería la idea. Si lo quieren ver así de una forma muy burda, la palabra. Y la definición sería las características esenciales que distinguen a un concepto de otro. Entonces la definición es una operación mental. ¿Eso qué significa? Que ponemos a trabajar nuestra mente para decir, ¿qué es un gato? Y nuestro cerebro empieza a maquinar ideas. Bueno, para que yo pueda definir un concepto, necesito determinar el lugar que ocupa dentro de un sistema de ideas. ¿Qué hago cuando veo el concepto guitarra? Inmediatamente pienso instrumento musical. ¿Ya? Entonces lo ubico dentro de un cuerpo, de un sistema de ideas. Y luego busco dentro de ese sistema aquella cualidad que le haga ser única. Es decir, lo que hace que una guitarra sea guitarra y no violín, por ejemplo. Ahí ustedes tienen en el ejemplo, imaginémonos el concepto Afganistán. Tal vez si ustedes no tienen una cultura geográfica muy acentuada, medio sabrán que es un país. Y ese sería su género próximo. Es decir, dentro de ese grupo podemos ubicar a Afganistán. Pero ¿cuál sería la diferencia específica? Ahora ya no, pero el año pasado todavía estaba gobernado por los... bien, todavía está gobernado por los talibanes. La característica diferencial de Afganistán es que es un país gobernado por los talibanes. Entonces, cuando yo construyo una definición, ubico ese concepto que quiero definir dentro de un sistema de ideas. Yo podría decir que un gato es un felino doméstico. Felino sería el género próximo y doméstico sería la diferencia específica. A diferencia de todos los demás felinos, y con la salvedad de la que hablaba Luis Fernando, el gato en realidad está clasificado como semidoméstico, es decir, nunca se domestica del todo. Por eso los gatos, si uno los trata mal, se van a la chingada, como debe ser, ¿no? No sé si se han puesto a reflexionar, el amor debe ser más parecido al de los gatos que al de los perros. Y cuando nosotros concebimos el amor como los perros, es que estamos enfermos. Un perro recibe palo y ahí está. Y eso no hay que aguantarlo. Por eso cualquier injusticia debe ser siempre rechazada. En el momento en que aceptamos una injusticia, estamos aceptando que nosotros vamos a ser injustos. Vaya, pero ese es un paréntesis, ¿verdad? Lo que les estaba comentando es que, mejor lo voy a cambiar de una vez acá. Por eso Luis Fernando hablaba de los gatos de monte. Yo no estoy seguro si es la misma especie, pero si fuera la misma especie, es decir, biológicamente no hay una diferenciación entre uno y otro. Pero, retomando las ideas, si yo quiero definir un concepto, primero lo ubico dentro del grupo al cual pertenece. A eso se le llama dentro del género próximo. Y luego, dentro de ese género, busco qué característica lo hace distinto de los otros elementos que pertenecen a ese mismo género. Si yo defino a gato dentro del género de felinos,
Entonces ya busco algo así como me pongo a analizar. Aquí está, dentro de los felinos están los tigres, las panteras, los jaguares, pero ¿qué hay de diferente de un gato con relación a todas esas otras cosas? Que el gato es semidoméstico. Esa sería la característica específica de gato. Si su género próximo es felino. Ya vamos a ver. Bienvenido este niño, Maribel. ¿Cómo se llama? Dígale que usted va a luchar para que él tenga la oportunidad de ingresar en la universidad dentro de 18 años. Dentro de 17. Que usted no va a traicionarlo permitiendo que se privatice la universidad o que quede en manos de los corruptos. Pero ahí se lo dice. Muy lindo su bebé. Bienvenido a la universidad y ojalá que le podamos seguir diciendo lo mismo por muchos años. Ya está llorando mi bebé. Dígale que hay un gatito muy lindo, ¿eh? Bueno, entonces, ya me pasé de los 5 minutos, ¿verdad? Pobre Sara estará esperando ahí. Aquí hay un ejemplo de cómo la definición requiere de género próximo y diferencia específica. Si yo estoy comparando un perro y un gato, ya me va a cambiar, porque el género próximo entre ambos es que son animales domésticos. Y dentro de los animales domésticos yo busco cuál es su característica diferente. En el caso del perro que es cánido, en el caso del gato que es felino. ¿Estamos? Entonces, si se dan cuenta, el género próximo se refiere al conjunto dentro del cual voy a ubicar a un objeto. Aquí lo ubico dentro del conjunto de los felinos y entonces va a ser al revés. Su diferencia específica va a ser que es doméstico. Pero acá lo ubico dentro de los, con un perro, lo comparo con un perro y el género próximo que comparten ambos es que, perdón, son animales domésticos y cada uno tiene una diferencia específica. Muy bien, hoy sí. Soy todo oídos para las actividades. Adelante, Suni. Licenciado, con el ejemplo de los caninos y felinos que están en el grupo, en el círculo que usted nos acaba de enseñar, esa sería su extensión. No. Son cosas distintas. Extensión es la cantidad de elementos a los cuales alude un concepto. Esa sería su diferencia. Si usted se refiere a semidoméstico, sería su diferencia específica. Muy bien. Sara, hoy sí, por favor, su pregunta. Y gracias por la paciencia. Y luego le damos la palabra a Juan Carlos Arriaga. Pues no es tanto pregunta, creo yo, es más, no sé cómo lo podemos trabajar, si le comparto yo lo que respondí en los ejercicios. Sí. Tenemos el primero que digo yo, que ahí sí más o menos me fue bien, ya los otros. Regáleme el número de página. Es la página 180. 180, ajá. Dígame. Tenemos en conceptos niña, Rigoberta Menchú, ser humano y mujer. En extensión, yo lo puse de la siguiente manera, lo ordené de la siguiente manera. Ser humano, sí. Mujer, perfecto, niña y Rigoberta Menchú. Muy bien. Ahí se fue dando cuenta. Sí, digo, sí. Perdón. En comprensión puse Rigoberta Menchú, niña, mujer y ser humano. Perfecto. Así es. Ahora los otros sí no, porque ni los términos se me quedan, ni los puedo pronunciar. Esa era para que se pusieran a investigar. Sí, muy interesante, la verdad que yo encontré en común de todos los conceptos de plantas que hay, es que todos tienen flor, pero no todos tienen frutos, no todos tienen flores en los frutos, semillas en los frutos, y otros que sus frutos sí tienen semillas. Fue la diferencia que yo encontré. Sin embargo, no sé si quiere que le comparta cómo lo ordené.
Sí, por favor, a ver si le atinamos. Vamos a ver. En conceptos tenemos traqueofitas, angiospermas, plantas, espermatofitas. Así es. En extensión, calculé yo que no sé, extensión tiene que son plantas. Calculé, esa es su palabrita, sí. Si estuviera ante el juez, le diría fuera de aquí. A la Ajá. ¿Plantas? Luego traqueofitas. Ujú. Luego argiospermas. Y por Las último, angiospermas son una derivación de las espermatofitas. Ahí fue el error entonces, en el orden de angiospermas y espermatofitas. Ahora en comprensión, entonces, de plano está mal, porque en comprensión yo puse primero espermatofitas. No, primero serían angiospermas. Y luego espermatofitas, luego traqueofitas y luego plantas. No la tan perdida. Si quieren le damos chance a otro compañero que diga cómo hizo el tercer ejercicio, porque son Le 3. voy a poner 7 de 10. No está bien, pero lo importante, Sara, aquí es que usted ya captó la esencia, digamos, de lo que se... Aquí lo que más interesa es que ustedes comprendan la lógica que hay detrás de esto. Por eso les puse estos ejemplos. Y adrede les puse que obviamente se requiere de muchos conocimientos para entender, es decir, necesita uno meterse a internet, pero adrede porque eso hacía obligaba a que ustedes tuvieran que hacer uso bien grueso de la razón, que eso es justamente lo que persigue la lógica. No sé si alguien más quiera compartirnos sus respuestas o preguntas, inquietudes sobre algún ejercicio. Gracias, Dick. Sí, falta un ejercicio todavía. Tal vez alguien más lo dice ahí, a ver si lo encuentro bien. Gracias. A ver, Juan Carlos, adelante. Yo creo que sí estaba un poquito perdido, Lick, porque yo puse en el ejercicio, en las respuestas del ejercicio número 14, dice mamíferos, seres vivos, vertebrados y animal. Esos son conceptos. En extensión yo puse mamíferos, ser vivo, en ser vivo animal, vertebrados y animal mamíferos. Mamíferos. De ahí en comprensión puse animal, ser vivos, mamíferos y vertebrados. Más perdido andaba usted que Adán el día de la madre. Sí, vamos. Sí, veamos pues. Digamos que ponga el ejemplo de la cubeta que usé ahí, pero no una cubeta de chela, sino una cubeta de... Imagínense que fuera a meter esos conceptos en cubetonas. ¿Cuál cubeta sería más grande? ¿La de animales o la de mamíferos? ¿O la de seres vivos o la de vertebrados? Tendría que ser la de animales. ¿La más grande? No, ser vivo. ¿Sí? Entonces, esa iría en número 1. Sí, esa sí la tengo bien, entonces, ser vivo. Va, en extensión. Y luego sigue usted calculando el tamaño de las cubetas. Si va a ser más grande la cubeta para meter a todos los animales, o piensen en el arca de Noé, pues, ustedes que son religiosos. ¿De qué tamaño sería el arca de Noé si incluyera a todos los seres vivos? Sería enorme. Y si incluyera a los animales también sería grande, pero menor que la de todos los seres vivos. Porque ahí tendría que echar las plantas y los fungi y todos los otros reinos que hay. Va, ya dentro de la barca de los seres, de los animales, imagínense que hay diferentes habitaciones. ¿Cuál sería más grande, la de los mamíferos o la de los vertebrados? La de mamíferos. La de mamíferos. No, hay vertebrados que no son mamíferos, pero todos los mamíferos son vertebrados. Bueno, si es entonces sí, vertebrados. Vertebrados. Y por último, mamíferos. Bueno, entonces sí lo tenía bien, porque yo puse ser vivo, animal, vertebrados y mamíferos, de último. Entonces estamos bien. ¿Y en comprensión? Puse animal, ser vivo, mamíferos y vertebrados. Ahí fue donde laca. En comprensión, la mayor sería la de mamíferos. La segunda sería la de vertebrados. La tercera sería la de animales.
y la cuarta sería la de seres vivos. Ok, ahí fue donde batía. Ahí batió. Pero ya por lo que me explicó de la extensión, yo creo que ya va en camino. Gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más con alguna duda? ¿Con alguna inquietud? ¿Con algún ejercicio que le haya costado resolver o de cuya respuesta no esté seguro? Muy bien. Si no hay más dudas, siempre, como les digo, aunque les parezca disco rayado, les quiero insistir en la necesidad de seguir apoyando en la lucha de resistencia en contra de este fraude. Insisto, va más allá de ser el necio de que, ay, ¿por qué no le dan oportunidad a este viejo? ¿Qué tanto? No, es que está en juego toda la institucionalidad de Guatemala, está en juego primero la dignidad de la Universidad de San Carlos, su autonomía, su capacidad de autogestionarse, y con ello también el país entero. La universidad es un ente que tiene mucha implicación dentro del ámbito nacional, y es el único como que bastión que nos sigue quedando para de alguna manera aspirar a rescatar al país. Aquí en la universidad se forman gentes pensantes, ya ven ustedes, no cualquiera accede a estas ideas que estamos ahora discutiendo, y eso nos hace potencialmente seres de cambio, seres que vamos a luchar por mejorar las condiciones de vida en el país. Por supuesto, eso no le conviene a la oligarquía, porque ellos solo quieren burros domesticados, obedientes, y para eso tienen sus universidades privadas. Ya ven que no estoy demeritando las universidades privadas, pero definitivamente el perfil de formación de una universidad privada es totalmente otro. Ahí se les capacita en cuestiones técnicas muy procedimentales, porque quieren mano de obra sumisa, barata y sumisa. Además, miren ustedes hoy el gesto tan lindo de los campesinos, por eso los aludí en un ejemplo, cómo ellos ya entendieron. Es triste que nosotros, los propios sancarlistas, no lo hayamos entendido tan claro como ellos. Ellos hoy, dentro de sus peticiones y dentro de sus arengas, mencionaban necesariamente que la Universidad de San Carlos no puede caer en manos de la mafia. Y ellos lo tienen bien claro, porque es la única esperanza que tiene el pueblo de desarrollarse. Estamos traicionando al pueblo nosotros mismos cuando de forma egoísta nos ponemos a pensar en que y perdón si pueda sonar ofensivo, no es mi intención, solo quiero seguir insistiendo. Imagínense nosotros preocupados por perder o no perder un curso, y los campesinos desde dónde se vienen y desde cuántos siglos han estado en resistencia, cuánto han apoyado a la universidad, y porque lo tienen bien claro, ellos sin tener un nivel académico muy alto, tienen ese valor, esa dignidad y esa claridad mental de decir, no podemos perder a la universidad, y vamos a luchar junto con los universitarios. Pues ojalá que eso pase con todos, que los universitarios, todos, y ya la mayoría estamos en esa lucha. Ya como les digo, sí da esa penita de decir, ¿y qué tal está derecho? Pues ahí, en clases, ¿verdad? Cuando los estudiantes de medicina valientemente no les importó si iban a perder o no, ellos dijeron, vamos a defender la universidad. Los de odontología, los de veterinaria, los de agronomía, todos, con excepción de casi todo económica y casi todo derecho. Entonces, pues, yo insisto, ustedes tomaron la decisión de estar en clases y eso pues, es una cuestión de ustedes, pero por favor no se olviden que hay que rescatar a la universidad. Y si no querían esta forma de lucha, pues hay que buscar otras, pero hay que buscarlas. No hay que pensar solo en el puro discurso, sino en hacer acciones concretas que apoyen. Los estudiantes, créanme que se la están rifando ahí en la universidad, con el riesgo que implica, con todo lo que se les puede avecinar, pero ahí están.
Entonces es una ingratitud muy grande que los dejemos solos. Y al final el triunfo va a ser de todos. Y ahí ya van a ver, a mí me dio mucha cólera hace 3 años, 2019, cuando dejaron casi que morir de hambre a los muchachos que estaban en digna resistencia en la universidad, porque se estaba luchando por muchas conquistas que ustedes están gozando ahora. Pero vieran el día en que triunfó el movimiento y se obligó al Consejo Superior a firmar 15 acuerdos, 15 de 18. Ahí sí me sorprendió ver pero se llenó el campus de toda la gente gritando consignas que te apoyamos y tomándose las fotos y publicando en Facebook. Eso no es legítimo. Es legítimo estar en el día a día y por supuesto después celebrarlo, pero no hacernos ya los muy valientes el último día cuando ya se haya logrado. Ahorita ya van más de 120 días, los muchachos siguen afortunadamente cada vez más fortalecidos, pero no podemos dejarlos solos. La dejamos ahí, perdonen que siempre los aburra con esto, pero creo que es mi deber hacerlo. Pasen bonita noche. Feliz noche a todas y a todos.